incógnita que los exportadores a menudo presentan. ¿Cómo le hago para cumplir con la calidad? Si mi producto tiene posibilidades de exportarse o no. Este capítulo es principalmente si ya tiene un producto, si ya más o menos ha decidido un producto, si ya lo tiene y ahora tiene que cumplir con ciertas regulaciones en su mercado, si lo quiere exportar a Venezuela o lo quiere exportar a Dinamarca o lo quiere exportar a Finlandia. Y vamos a empezar por hacer algunas preguntas que todo exportador debería de hacerse sobre su producto. Primeramente, ¿por qué quiere exportar? Hay muchas empresas en el mundo que realmente solo quieren exportar porque piensan que es un buen negocio. Yo creo que exportar tiene que ver más con analizar mis costos y si voy a generar utilidades o no. Puede ser que exista el gran negocio, pero como no sabemos o no tenemos la experiencia, entonces yo quiero exportar, pero no sé cómo hacer dinero de esa exportación. Por eso este capítulo del curso, pues buscamos sobre todo enseñarle algunas de las variables más importantes que se deben de considerar antes de exportar. La otra pregunta que ahí hacemos es, pues primero debe uno de tener más o menos dominado el mercado nacional. Conozco una diversidad de empresas que quieren exportar sin siquiera haber intentado en el mercado nacional. Es muy simpático cómo muchos exportadores enseguida piensan que va a ser más fácil exportar y va a ser mejor negocio, cuando ni siquiera saben. Hay que probar el producto a nivel nacional y después la exportación es un segundo paso, y tampoco podemos depender al 100% de la exportación. La exportación es un complemento. Las empresas chinas, por ejemplo, algunas de ellas exportan el 80%, pero también el 20% a nivel nacional. Y estamos hablando de las empresas más exportadoras del mundo. Entonces hay que preguntarse por qué quiero exportar. Y si estoy dispuesto, por supuesto, a correr todos los costos y el sacrificio que esto implica. Segunda pregunta, ¿cuál es su capacidad de producción? Conocemos muchas empresas que quieren exportar, pero que ni siquiera llenan un contenedor. Las órdenes que van a venir, si vamos a exportar, es porque podemos producir lo que nos van a pedir. Nos tocó alguna vez estar con algunos productores de sidra y había clientes que se rechazaban porque no abastecía la producción y además no tenían dinero para producir. Entonces, si usted no tiene la capacidad de producción, pues va a conseguir el negocio, pero no va a tener el producto. Pasa mucho con los productos agrícolas. He visto muchos proyectos de exportación de piña, de flores y diferentes productos agrícolas, y la realidad es que el mercado ahí está porque todo el mundo consume piña, todo el mundo está consumiendo café, arroz, etcétera, pero no son capaces de producirlo. Por lo tanto, pues, ¿por qué vamos a vender algo en la exportación que ni siquiera podemos producir? Entonces, ¿cuál es su capacidad de producción? ¿Cuántos sacos de café puede producir? ¿Cuántos vasos produce en un mes? ¿Cuántos relojes puede producir a la semana? Y dependiendo de eso es si podemos exportar o no. ¿Cuánto puedo exportar? Me imagino que si tiene una fábrica ya tiene ciertos compromisos y a lo mejor están vendidas 15,000 botellas de agua, pues ¿cuántas me sobran para exportar? Eso también hay que considerarlo. Siguiente pregunta es si mi producto es competitivo. No solamente por tener la intención de exportar ya mi producto va a ser necesariamente competitivo. Hay que ver, y lo vamos a comentar en este capítulo del curso, hay que ver si mis precios son buenos o no. Hay que ver si mi producto está a la altura de las circunstancias. Habrá veces en los que uno piense que el producto es bastante bueno, pero el mercado ya está lleno. Entonces hay que considerar una diversidad de factores y vamos a hacer un pequeño análisis en este capítulo. Tengo marca y código de barras, porque si no tengo la marca, usted lo va a exportar y
no va a estar registrado y alguien le va a robar la marca. Ha pasado con cervezas, ha pasado con una diversidad de productos y también mi código de barras. En la parte de lo legal hablaremos de justamente cómo sacar esa marca y código de barras a nivel internacional. Cuento con la calidad. El problema número 1 para exportar a Europa, calidad. El problema número 1 para exportar a Japón, calidad. Muchas empresas no son capaces de exportar por su problema de calidad. Y vamos a definir la calidad, le vamos a decir cómo buscar las normas de calidad. Si es construcción, hay que cumplir con esas normas. Si es, por ejemplo, productos para niños, se tienen que cumplir las normas de productos para niños del país al que uno exporta. Siguiente, ¿cuál será el precio? A veces podemos tener un precio muy alto o podemos tener un precio muy bajo. Yo le podría comentar que a veces tenemos precios muy bajos y tenemos miedo que no nos compren. Bueno, ¿cuál es la filosofía al respecto? Yo le comentaré cuando hablemos de eso. ¿Existe demanda en el mercado que quiero? ¿Realmente están demandando mi producto? Es decir, si yo exporto piñas, ¿realmente los japoneses consumen piñas? Porque si no las consumen, voy a tener 1 o 2 clientes de restaurantes gourmet. Por tanto, hay que hacer ese análisis. Y finalmente, ¿cuál es mi fracción arancelaria? Esas son algunas preguntas que espero que vaya respondiendo conforme avancemos en este módulo 2. Documentos para una exportación, ¿verdad? Vamos a empezar con los más conocidos, con los que son prácticamente los de mayor uso. En todo caso, los principales. En el primer lugar tenemos lo que se llama la factura o proforma invoice, ¿verdad? La proforma primero es la que se da cuando se está haciendo la cotización, y la factura invoice es la que se ya cuando ya se está emitiendo el producto, ya se está realizando el proceso de exportación, es el que se va a emitir por parte del exportador. En este caso tenemos un ejemplo de una factura. Como podemos observar, tenemos el nombre del cliente y también tenemos la dirección de entrega, ¿verdad? Entonces quiere decir que estos son los datos del cliente aquí en Perú, pero en realidad este es un proveedor que viene de otro país, ¿no? De otro país. Podemos observar aquí quizás con un poco de zoom para poder encontrar de qué país estamos hablando. Podemos estar viendo aquí que viene de Francia, ¿correcto? Acá por los códigos que podemos estar observando y realmente identificando un poco el idioma en el cual se está emitiendo esta factura. ¿Qué datos más podemos encontrar en la factura? En la factura podemos encontrar lo que son las fechas de entrega. En la factura vamos a encontrar lo que es la especificación del producto. Podemos encontrar las cantidades, el precio. Es el único documento en el cual vamos a poder encontrar el precio del producto, ¿verdad? De manera unitaria. Vamos a encontrar también lo que se llama el valor del producto en cuestión de lo que es el Incoterm. En este caso es el Incoterm de tipo Export. Como ustedes saben, el Incoterm Export es el primer Incoterm que significa que la persona o comprador tiene que dirigirse completamente hacia los almacenes del vendedor para poder exigir el producto, ¿verdad? En todo caso es un poco... Estos días la gente se pregunta cómo libera de muchas responsabilidades o de todas las responsabilidades al vendedor. Esta es una factura emitida del año 2014, tenemos lo que se llama la especificación del embalaje, ¿no? Y también tenemos prácticamente también el peso, incluyendo también lo que se llama el valor total de esta factura. Otro documento que a continuación vamos a ver vendría a ser el de el packing list, ¿verdad? Disculpen mi inglés, pero en realidad yo lo llamo así. Yo también llamo packing list o packing list, como quieran llamarlo. En este caso también pertenece a la misma empresa. Esta es una orden que viene desde Francia, como la podemos observar. En este documento del packing list se aclara que los volúmenes, el peso y cuáles son las características, ¿no? Por ejemplo, acá dice un pallet, ¿no? ¿Cuáles son las características de los productos que se van a exportar, ¿no? Entonces, se nos dice el número de bultos, el número o en la especificación de lo que es el tamaño en pulgadas, el tamaño, o en todo caso lo que es el peso, ¿verdad? Entonces todo esto tiene que estar muy bien certificado, y también esto nos ayuda a lo que de repente el despachador aduanero pueda hacer su verificación física de esta manera, ¿verdad?
Vamos a continuar con otro documento. Tendríamos ahora lo que se llama los documentos de transporte. En el documento de transporte podemos observar que normalmente se pueden hacer bajo tres modalidades. Uno por vía terrestre, vía marítima y vía aérea. Cada uno tiene un nombre. Por ejemplo, cuando es por vía terrestre, en este caso vía carretera, se le llama carta aporte. En este caso tenemos un ejemplo de una carta aporte internacional emitido por la Comunidad Andina. Quiere decir entonces que esta factura entonces proviene de algunos países que pertenecen a la Comunidad Andina, lo que antes era el Acuerdo de Cartagena. Podemos observar que va a pasar por Tumbes, por Huaquillas, tiene la especificación de toda la ruta que va a seguir, incluyendo la de destino, ¿verdad? Entonces, la de destino. Podemos observar que aquí solamente se refiere o hay datos, ¿no? Hay datos solamente de lo que es las especificaciones técnicas, como Así que quieres aprender inglés. pulgadas y la especificación de lo que se está transportando, porque eso le va a ayudar a las personas que puedan estar en frontera para poder verificar si es específicamente el producto que se está declarando, ¿verdad? Tiene un valor FCA, ¿sí? Tiene un valor FCA que es otro tipo de Incoterm, tiene otro tipo de Incoterm que también nos va a facilitar el proceso de lo que es la importación o exportación del producto. Continuamos. El siguiente documento vendría a ser ya, en este caso, es otro documento de transporte. Este vendría a ser el documento Airway Bill. El Airway Bill viene a ser un documento de transporte, si el anterior era terrestre, el Airway Bill viene a ser un documento de transporte de carga de tipo aérea, ¿verdad? Entonces acá también tenemos hacia dónde se está emitiendo, tenemos el nombre del primero de la empresa que está ofreciendo el servicio, ¿verdad? El nombre del cliente, el cliente que está haciendo o requiriendo el servicio y hacia dónde se va a llevar, ¿verdad? Entonces acá la especificación es Estados Unidos, además específico se puede decir que de repente es Miami, ¿verdad? ¿Qué datos encontramos en un Airway Bill? Es muy similar, vamos a encontrar también simplemente lo que es datos de peso. Datos de peso y también las especificaciones de qué tipo de puerto de salida y puerto de llegada es el que va a tener, el día, la hora, el personal, la persona que va a estar encargada para este tipo de transferencia, ¿verdad? No hay otro tipo de especificación porque eso todo, como ustedes lo hemos podido observar, lo tenemos más detallado en nuestra factura de tipo comercial o factura invoice. La siguiente viene a ser una Bill of Lading. Una Bill of Lading viene a ser también un documento de transporte, pero ya de tipo marítimo, ¿verdad? Si teníamos el primero terrestre, el segundo era aéreo, pues nos quedaría por último el de tipo marítimo. En el tipo marítimo, como ustedes se están dando cuenta, tiene también las mismas especificaciones. Tiene el cliente, ¿sí? Tiene el cliente que es Italia, ¿verdad? Tiene también el nombre de la persona que está emitiendo el documento, que siempre todos los documentos lo emite el exportador, ¿sí? Estamos viendo acá de qué puerto parte, hacia qué puerto llega, ¿verdad? Las especificaciones del producto que podemos observar aquí, ¿no? Podemos observar aquí salida de protección, es un, digamos, está en términos export, ¿verdad? Está en términos export, como vamos a sacar Incoterms 2010, lo que es la especificación de qué Incoterms se está usando. Sepan ustedes que los Incoterms pueden ser utilizados siempre, inclusive se pueden utilizar los antiguos del 2010, pero siempre aclarando al costado, bajo este tipo de aclaración entre paréntesis, qué tipo de Incoterms es el que se está utilizando, porque todavía algunas empresas todavía aceptan este tipo de lenguaje de intercambio, el Incoterms, ustedes saben que son términos de comercio internacional, ¿no? Ustedes saben que son términos que regulan las responsabilidades tanto del comprador como del vendedor. Entonces este es un documento de transporte, ¿no? Transporte Bill of Lading, que vendría a ser un transporte marítimo, o sea que esto viene por buque, ¿verdad? Continuando con nuestros... Tenemos ahora la conocida carta de crédito, ¿no? La carta de crédito, ustedes saben que es aquella que también se emite para poder asegurar que la persona pueda recibir su pago y que la otra persona emita también el pago del mismo. O sea, uno paga y el otro cobra, ¿verdad? Entonces uno está seguro de poder cobrar y el otro está ya asegurando que su dinero está siendo enviado hacia otro banco para que pueda ser recibido por
la persona que necesita el dinero, ¿verdad? En este caso, ¿cómo podemos reconocer una carta de crédito? Esta carta de crédito tiene acá una característica que se llama una carta de crédito de tipo irrevocable. ¿Qué más podemos encontrar dentro de una carta de crédito? Los datos de los clientes, ¿verdad? Los datos de los clientes, qué tipo de mercadería es la que está siendo consignada, ¿verdad? Qué tipo de documentos son los que se están quizás emitiendo o pidiendo. En este caso, quizás de repente acá se están pidiendo documentos, lo cual significaría una carta de crédito a la vista, porque la carta de crédito a la vista son los que realmente piden completamente los documentos de exportación para poder hacer legítimo el cobro. En este caso, pues puede ser cualquiera de estos tipos, habría que analizarlo un poco más este documento. Y como les digo, hay distintos tipos de carta de crédito. Está el diferido, está el nominado, está como estábamos viendo ahorita, el irrevocable y también el revocable, y muchos más que ustedes más adelante en los demás videos vamos a poder explicar. También aparecen los certificados. Cabe señalar que dentro de lo que son las últimas, digamos, normativas dentro del comercio internacional, comercio exterior, es necesario que toda mercadería que se traslade de un lugar a otro sea manejado con un certificado de seguro. Entonces, un certificado de seguro en este caso, como estamos observando, es un certificado de seguro de tipo marítimo, ¿verdad? A la orden de tal persona, está dándonos aquí los datos del exportador, ¿verdad? Nos está dando inclusive los documentos. Acá hay un Incoterm de tipo CIF, ¿no? Un Cost, Insurance and Freight, que significa costo, seguro y flete. Entonces está acá ya incorporando lo que es el conocimiento de Incoterm, que es necesario mucho, felizmente. Ustedes ya al comenzar a poder estudiar esta carrera de comercio exterior, es necesario para que ustedes puedan manejar un poco el inglés y también conocer este tipo de términos que se manejan de manera internacional. El valor del monto asegurado, la tasa, la prima, que es el primer pago que se debe hacer, y luego también los recargos por algún tipo de impuesto que también puede ser necesario para su expedición. Seguimos con otros documentos y ya acá estamos observando algunos documentos que no son necesariamente obligatorios, sino que de repente algunos países, dependiendo de la mercadería o mercancía que se expida, tenemos, por ejemplo, que alguna empresa nos pida un ISO. O sea, mi producto debe tener un ISO de calidad, un ISO 14000, un ISO 9000, ¿no? Y también eso también se puede expedir. Y necesariamente tiene que ser algunas empresas que tengan que estar certificadas en el país de origen, en el país que se está emitiendo, en este caso Perú. Entonces tiene que ser una empresa que esté acá en Perú y que me pueda hacer suegro internacional a mi producto. ¿Por qué? Porque me lo está exigiendo mi cliente, ¿verdad? ¿Qué otro documento también es de manera también exigible? Es nuestro certificado de origen. En el Perú, pues el certificado de origen significa, o prácticamente se le denominaría la partida de nacimiento del producto o mercancía. ¿Por qué? Porque a veces es necesario tener un documento que avale que nuestro producto es peruano. ¿Por qué? Por cuestiones de aranceles, o por cuestiones de repente de restricciones de mercado, o en todo caso para certificar que el producto es netamente y originario del Perú. Entonces eso nos ayuda a poder estar muy seguros de la que la mercadería viene del país del cual nosotros estamos haciendo el negocio. Por ejemplo, yo estoy contratando cereales de Turquía. ¿Yo cómo estoy seguro de que ese cereal no viene de otra procedencia? Entonces pido a mi cliente que por favor me expida un certificado de origen en donde se certifique que el producto viene de donde yo estoy requiriendo. Entonces, ¿cuáles son las entidades en el Perú para emitir un certificado de origen? Tenemos a ADEX, tenemos a la Cámara de Comercio de Lima, como es este documento, la CCL, y también tenemos a la Sociedad Nacional de Industrias, que es la SNI, digamos la explicación del producto, ¿no? Cajas para el aeropuerto de Dubái, ¿verdad? Interesante. Y está expedido como un certificado de origen, como le digo, es la partida de nacimiento de nuestra mercadería. Bueno, eso es. ¿Cuáles son las condiciones sin las cuales podemos exportar? Primeramente hay que saber encontrar oportunidades. Nosotros en un módulo del curso lo hemos dedicado enteramente a hacer eso que se llama inteligencia comercial, es decir, encontrar nuevos negocios. También va a encontrar algunos videos de eso en nuestro canal de YouTube. Ideas de producto, pues hay que trabajar con ese producto para certificar las normas del país a donde lo vamos a exportar, hay que hacerle un código de barras si es que lo necesitamos y pasar las normas
de calidad. Entonces vamos a hablar de cómo tener ese producto correcto, cómo cumplir con la calidad que espera el cliente y las normativas. Por ejemplo, si exportamos a Perú, ¿cómo hacerle para encontrar esa normatividad peruana? Tercero, una vez que ya tenemos el producto listo, hay que negociar. Si queremos volver a vender y seguir vendiendo y expandir nuestras ventas, hay que seguir negociando, seguir vendiendo, y es todo un arte. Nosotros creemos que hay 6 P's de la negociación y creemos que principalmente la negociación hay que entender a la persona, hay que entender su psicología y el lenguaje corporal. Adicionalmente le explicamos cómo hacer la logística, cómo hacer el empaque de su producto, no solamente como comentábamos del código de barras, sino cómo hacer para aprovechar al máximo el espacio en el contenedor, cómo hacer para mandarlo por la vía correcta, sea aérea, marítima, terrestre o la que usted escoja y sea adecuada al mercado, y será diferente obviamente de acuerdo con la mercancía que transportemos. También el agente aduanal, muchos países tienen esta figura del agente aduanal, cómo contratarlo, qué hacer, qué hace, qué significa. Pues es un intermediario de exportador a importador, y en la mayoría de los países latinos hay que usarlo, y en la mayor parte de los países del mundo existe una figura similar. ¿Lo tengo que utilizar o no? Eso depende. También hay cierta documentación. Si por ejemplo exportamos perros, hay una documentación de salud animal, hay documentación para plantas, para flores, para productos, para autos. Toda esa documentación es importante. También los pagos y el financiamiento, cómo me van a pagar. Si yo voy a hacer una exportación, lo que menos quiero es quedarme sin mi dinero. Entonces hay que saber negociar esos pagos y en todo caso llegar a los bancos de mi país y poderlo negociar. También el servicio al cliente es importante para seguir repitiendo la exportación y conseguir mayores clientes y aumentar esa competitividad de mi empresa. Tenemos varios recursos para todo eso en el curso. De hecho, este es el curso más amplio de nosotros.